Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. Kenny Uibro, que estaba sentado en un sillón reclinable gastado, con sus manos callosas rodeando una cerveza tibia. La sala de estar se sentía demasiado silenciosa, demasiado limpia para su gusto. Fotos de Andrew llenaban una repisa de la chimenea, sonrisas desdentadas y uniformes de ligas menores que pertenecían a un mundo que Kenny apenas entendía. A sus 37 años, su propia infancia se sentía como algo que le había sucedido a otra persona, enterrada bajo años de hogares de acogida y puños que le enseñaron más sobre la supervivencia de lo que cualquier padre podría haberlo hecho. Las cicatrices en sus nudillos captaron la luz de la lámpara mientras se movía en la silla. El trabajo en la acería le había dado más, pero las más profundas venían de antes. De noches en que el aliento a Borbón de su padre llenaba la cocina y las súplicas de su madre se convertían en silencio. Ese silencio había durado 16 años ya, desde que el viejo finalmente fue demasiado lejos y Kenny superó la edad del sistema al que nunca le importaron un bledo los niños como él. Pero un sonido de arriba interrumpió sus pensamientos. No el crujido normal de una casa vieja, sino algo más. Kenny dejó su cerveza y escuchó. Ahí estaba de nuevo, un suave gemido, apenas audible a través del techo. Subió las escaleras, cada escalón crujiendo bajo su peso. El sonido se hizo más claro al llegar al rellano. Venía de la habitación de Andrew, donde dormía su sobrino de 5 años. Kenny empujó la puerta y vio al niño retorciéndose en su cama, con sus pequeños puños agarrando la manta. «Mami», susurró Andrew, su voz pastosa por el sueño y algo más. «Papi, lo siento, lo siento, lo siento». Kenny se acercó. La cara del niño estaba contraída como si sintiera dolor, las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque sus ojos permanecían cerrados. Kenny había oído ese tipo de disculpa antes. Desesperada, repetida como una oración que nunca obtenía respuesta. «Oye», Kenny mantuvo la voz baja, no queriendo asustar al niño. «Andrew». Los ojos del niño se abrieron de golpe, grandes y asustados. Por un segundo, miró a Kenny como si esperara ser golpeado. Esa mirada golpeó a Kenny más fuerte que cualquier puñetazo. «Tío Kenny». La voz de Andrew salió pequeña y temblorosa. «Sí, niño, solo soy yo». Kenny se sentó en el borde de la cama, cuidando de no moverse demasiado rápido. «Estabas teniendo una pesadilla». Andrew se secó la nariz con el dorso de la mano. «Siento haberte despertado». «No me despertaste. Ya estaba despierto». Kenny estudió el rostro del niño. «¿Quieres contarme de qué se trataba el sueño?» Andrew negó con la cabeza rápidamente, luego se subió la manta hasta la barbilla. «No puedo». «¿Por qué no?» «¿Por qué?» Los ojos de Andrew se desviaron hacia la ventana, luego de vuelta a Kenny. «Porque no debo contarle nada a nadie». Algo frío se asentó en el estómago de Kenny. «¿Quién te dijo eso?» Andrew solo volvió a negar con la cabeza, esta vez con más fuerza. «No puedo, tío Kenny. No puedo decírtelo». Kenny quería insistir, exigir respuestas, pero el miedo en los ojos del niño lo detuvo. Había visto esa misma mirada en los espejos cuando tenía la edad de Andrew. El saber que hablar solo empeoraba las cosas. «Está bien», dijo Kenny, finalmente. «No tienes que decirme nada que no quieras. Pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. ¿Entiendes eso?» Andrew asintió, pero Kenny pudo ver que no lo creía realmente. Los niños como ellos aprendían pronto que los adultos hacían promesas que no cumplían. «¿Puedes quedarte hasta que me vuelva a dormir?», preguntó Andrew. Kenny se acomodó en la silla junto a la cama. «Claro, niño. No voy a ninguna parte». Pasó otra hora antes de que la respiración de Andrew se regularizara y su pequeño cuerpo se relajara. Kenny se quedó más tiempo observando al niño dormir y pensando en esas disculpas susurradas. Él mismo había dicho las mismas palabras años atrás, en diferentes habitaciones, a diferentes monstruos. Pero Andrew tenía 5 años. Los niños de 5 años no deberían saber cómo suplicar perdón como si su vida dependiera de ello. Cuando Kenny finalmente bajó las escaleras, no pudo quitarse la sensación de que algo estaba muy mal en esa casa. Y si había algo que había aprendido al crecer como lo hizo, era que las cosas malas no se arreglaban solas.
simplemente empeoraban hasta que alguien con suficiente ira finalmente decidía detenerlas. Kenny llamó a la puerta principal de la casa de su hermano, sosteniendo una bolsa de comestibles en la otra mano. Había prometido ayudar con la cena, aunque cocinar no era exactamente su punto fuerte. A través de la ventana podía ver a Rose moviéndose por la cocina, sus movimientos rápidos y nerviosos como un pájaro que sabe que un gato lo está observando. Michael abrió la puerta con su sonrisa habitual. Vaya, vaya, mira lo que arrastró la acería. Kenny pasó junto a él sin decir una palabra. Michael siempre había sido el niño de oro. Buen conversador, título universitario, puesto de gerente en el banco. Todo lo que su padre había querido en un hijo, si el viejo hubiera vivido lo suficiente para verlo. La ironía no se le escapaba a Kenny de que Michael hubiera terminado con el apellido familiar, mientras que Kenny había sido el que sobrevivió a los puños de su padre. Rose llamó Kenny al entrar en la cocina. Traje algunas cosas para la cena. Rose levantó la vista de la estufa y Kenny notó la forma en que se estremeció ligeramente cuando habló. Círculos oscuros rodeaban sus ojos y parecía más delgada que hacía un mes. Oh, qué amable de tu parte, Kenny. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo. Puso la bolsa en el mostrador, mirándola más de cerca. ¿Te sientes bien? Pareces cansada. Estoy bien. Las palabras salieron demasiado rápido. Simplemente no he estado durmiendo bien últimamente. Michael apareció en el umbral, apoyado contra el marco con los brazos cruzados. Rose tiene problemas para dormir cuando se preocupa demasiado. Sigo diciéndole que necesita relajarse, pero ya sabes cómo son las mujeres. Kenny se volvió para enfrentar a su hermano. No lo sé. ¿Cómo son? Emocionales, sensibles. Exageran las cosas. La sonrisa de Michael nunca vaciló, pero algo feo parpadeó en sus ojos. Rose aquí piensa que cada pequeño golpe y moretón es el fin del mundo. Los niños se quejan, Kenny. Es lo que hacen. Hablando de Andrew, dijo Kenny, manteniendo la voz nivelada. ¿Dónde está? Arriba, respondió Rose rápidamente. En su habitación. Iré a saludarlo. Kenny se dirigió hacia las escaleras, pero Michael se interpuso en su camino. En realidad, está durmiendo la siesta. El doctor dice que necesita más descanso. El tono de Michael era casual, pero su lenguaje corporal no lo era. Quizás puedas verlo antes de irte. Kenny miró fijamente a su hermano. ¿Desde cuando un niño de 5 años necesita órdenes médicas para dormir la siesta? Desde que su tío empezó a hacer demasiadas preguntas sobre cosas que no son de su incumbencia. La agradable máscara se deslizó por un segundo, lo suficiente para que Kenny viera lo que había debajo. Cuidar niños no te convirtió en un padre, hermano. Deja la crianza de una familia a la gente que sí puede. La cocina quedó en silencio, excepto por el sonido de algo hirviendo a fuego lento en la estufa. Rose se había quedado muy quieta, sus manos agarrando el mostrador como si temiera caerse. Claro, dijo Kenny lentamente, porque estás haciendo un gran trabajo. La mandíbula de Michael se tensó. Mejor de lo que tú podrías. Apenas puedes cuidarte a ti mismo, y mucho menos a un niño. Diablos, ni siquiera pudiste mantenerte fuera del sistema de acogida. Kenny sintió que sus manos se convertían en puños, pero las mantuvo a los costados. Esa no fue mi elección. La amenaza era bastante clara. Kenny había escuchado muchas de ellas a lo largo de los años de hombres más grandes y malos que Michael, pero algo en la forma en que Rose se había puesto pálida y el hecho de que Andrew supuestamente estaba durmiendo arriba hacía que esto fuera diferente. ¿Dónde está Andrew?, preguntó Kenny de nuevo. Te dije que quiero verlo. La sonrisa de Michael se agudizó. Y yo te dije que está durmiendo. Tienes un problema con la autoridad, Kenny. Siempre lo has tenido. Pero esta es mi casa, y ese es mi hijo arriba. No puedes venir aquí a exigir cosas. Kenny miró más allá de Michael hacia Rose, que estaba mirando al suelo como si tuviera miedo de cruzar su mirada. Rose, está bien, Andrew. Está bien, susurró ella. Solo necesita descansar. Pero cuando finalmente levantó la vista, Kenny vio algo en su expresión que le heló la sangre. Era la misma mirada que Andrew le había dado en la habitación oscura. La mirada de alguien que sabía que decir algo incorrecto traería dolor. Debería ir a verlo de todos modos, dijo Kenny, dando un paso hacia las escaleras. Michael lo agarró del brazo. No deberías. Kenny bajó la mirada a la mano de su hermano,
luego de vuelta a su cara. «Suéltame, ¿o qué? ¿Me golpearás delante de mi esposa?» El agarre de Michael se tensó. Ese es exactamente el tipo de comportamiento del que estoy hablando. La violencia es todo lo que conoces, ¿no es así? Kenny podría haber roto el agarre de Michael fácilmente. Podría haberlo estampado contra la pared sin sudar. Pero Rose estaba mirando, y en algún lugar de arriba había un niño de 5 años que se había estado disculpando en sueños. Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en esa casa, que arrestaran a Kenny por asalto no iba a ayudar. «Suéltame», repitió, su voz tranquila y peligrosa. Michael lo sostuvo por unos segundos más, dejando claro su punto. Luego soltó el brazo de Kenny. «Creo que deberías irte. Rose y yo estamos tratando de tener una cena familiar pacífica». Kenny miró a Rose de nuevo. Estaba agarrando el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, y pudo ver un moretón oscuro en su muñeca donde la mengue se le había subido. Cuando ella notó que él estaba mirando, rápidamente bajó la tela para cubrirlo. Rose dijo Kenny con cuidado, «Si alguna vez necesitas algo». «Ella tiene todo lo que necesita», lo interrumpió Michael. «¿No es así, cariño?» Rose asintió sin levantar la vista. «Sí, estoy bien. Todos estamos bien». Kenny quería insistir, quería exigir respuestas, pero podía ver lo asustada que estaba. Insistir ahora solo empeoraría las cosas para ella y Andrew después de que él se fuera. «Está bien», dijo finalmente, «pero voy a volver pronto para ver a Andrew». «Por supuesto», dijo Michael, su sonrisa regresando. «La familia es importante. Solo llama primero la próxima vez, ¿de acuerdo? Asegúrate de que sea conveniente». Kenny caminó hacia la puerta, cada instinto gritándole que no se fuera, pero había aprendido hacía mucho tiempo que a veces tienes que retirarte antes de poder ganar una guerra. En el umbral, se volvió. «Dile a Andrew que me despedí y que lo veré pronto». La sonrisa de Michael nunca vaciló. «Me aseguraré de pasarle el mensaje». Mientras Kenny caminaba hacia su camioneta, vio un movimiento en una ventana de arriba. Por un segundo, vio el pálido rostro de Andrew mirándolo antes de que unas pequeñas manos cerraran rápidamente la cortina. Kenny se quedó sentado en su camioneta durante mucho tiempo después de eso, mirando la casa y pensando en moretones y ojos asustados y en la forma en que Rose se había estremecido cuando él había levantado la voz. Pensó en los niños de 5 años que se disculpaban en sueños y en los hermanos que sonreían mientras amenazaban. Sobre todo, pensó en lo que iba a hacer al respecto. 3 noches después, Kenny se encontró conduciendo de nuevo por la casa de Michael. Se dijo a sí mismo que solo estaba revisando, solo asegurándose de que todo pareciera normal. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ese moretón en la muñeca de Rose y en la forma en que Andrew lo había mirado a través de la ventana. Eran más de las 10 cuando giró en su calle. La mayoría de las casas estaban a oscuras, las familias acostadas para pasar la noche. Pero la casa de Michael tenía luces encendidas abajo y Kenny podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Aparcó a una cuadra y regresó caminando, manteniéndose en las sombras entre las farolas. Lo inteligente sería ocuparse de sus propios asuntos, confiar en que Michael decía la verdad sobre que todo estaba bien. Pero Kenny nunca había sido particularmente inteligente y definitivamente nunca había sido bueno para alejarse de las peleas. La ventana de la sala de estar estaba parcialmente abierta, probablemente para dejar entrar el aire fresco de la noche. Kenny se agachó debajo de ella, escuchando. Al principio, todo lo que oyó fue el sonido de la televisión, algún programa de entrevistas nocturno con risas enlatadas. Luego escuchó la voz de Michael, baja y enojada. «Te dije que lo mantuvieras callado». «Lo intenté». La voz de Rose era apenas un susurro. «Solo estaba pidiendo agua». «¿Y qué te dije sobre poner excusas?» Kenny levantó la cabeza lo suficiente para ver a través del hueco de las cortinas. Michael estaba de pie sobre Andrew, que estaba arrodillado en el suelo de la sala de estar en pijama. La cabeza del niño estaba baja, sus pequeños hombros temblando. «Mírame cuando te estoy hablando», ordenó Michael. Andrew levantó la cabeza y Kenny pudo ver lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, papi». «¿Sentir qué? ¿Por ser malo?» «Así es, fuiste malo». «¿Y qué les pasa a los niños malos?» La voz de Andrew era tan baja que Kenny tuvo que esforzarse para oírla. «Los castigan.
Mikael agarró la barbilla del niño, forzando su cabeza hacia arriba. ¿Y qué dices cuando te castigan? Gracias, papi. Lo siento, papi. Seré mejor. Otra vez. Gracias, papi. Lo siento, papi. Seré mejor. Las manos de Kenny temblaban mientras veía a su hermano obligar a un niño de 5 años a agradecerle por cualquier castigo que viniera. Rose estaba sentada en el sofá, con el rostro apartado, todo su cuerpo rígido de miedo. Ella no iba a ayudar. No podía ayudar. Otra vez dijo Mikael, su voz endureciéndose. Y esta vez quiero que lo digas en serio. Gracias, papi. La voz de Andrew se quebró. Lo siento, papi. Seré mejor. Lo prometo. Mikael sonrió entonces, la misma sonrisa agradable que había lucido en la cena 3 noches antes. Buen chico. Ahora ve a tu habitación y piensa en lo que hiciste mal. Y Andrew el niño lo miró con una esperanza desesperada. Si vuelves a despertar a tu madre y a mí esta noche, el castigo será mucho peor. ¿Entiendes? Andrew asintió rápidamente. Sí, papi, entiendo. ¿Qué dices? Gracias, papi. Lo siento, papi. Seré mejor. Kenny vio a Andrew subir corriendo las escaleras, sus pequeños pies apenas haciendo ruido en la alfombra. Había aprendido a ser silencioso, a ser invisible, tal como Kenny había aprendido años atrás. Mikael se volvió hacia Rose entonces, y su voz bajó a algo que era casi un susurro. ¿Y tú? ¿De qué hablamos? De que necesito ser una mejor madre. La voz de Rose era plana, sin emoción. De que necesito controlarlo mejor. Así es. Porque cuando se porta mal, es tu culpa por no enseñarle correctamente. ¿No es así? Sí. ¿Sí qué? Sí, Mikael. Es mi culpa. Kenny había escuchado suficiente. Más que suficiente. Sacó su teléfono y marcó el 911, sus manos temblando de rabia. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar abuso infantil, dijo Kenny, manteniendo la voz baja. Estoy viendo a un hombre obligar a su hijo de 5 años a agradecerle por un castigo. La dirección es 1247 Oak Street. Señor, ¿puede permanecer en la línea? Se están enviando oficiales. Kenny se quedó agachado debajo de la ventana, con el teléfono pegado a la oreja hasta que vio llegar el coche patrulla. Salieron 2 oficiales. Reconoció a ambos de un bar local donde la mitad del pueblo iba a beber, el oficial Matthews y el oficial Torres, ambos tipos decentes hasta donde Kenny sabía. Llamaron a la puerta, y Mikael respondió con esa misma sonrisa agradable, ahora vestido con una bata como si se estuviera preparando para dormir. Oficiales, ¿hay algún problema? Recibimos un informe de un disturbio. ¿Le importa si entramos y echamos un vistazo? Por supuesto que no, aunque no puedo imaginar qué tipo de disturbio. Solo estábamos acostando a nuestro hijo. Kenny observó desde su escondite cómo los oficiales entraban a la casa. Podía escuchar una conversación ahogada, pero no podía distinguir las palabras. Después de unos 10 minutos, volvieron a salir con Mikael. Todo parece estar bien ahí dentro, decía Matthews. Su esposa confirmó que solo estaban teniendo una noche normal. El niño está durmiendo pacíficamente. Aprecio que hayan venido a revisar, respondió Mikael, aunque debo decir que esto es un poco preocupante. ¿Alguien llamando con informes falsos sobre mi familia? Bueno, ya sabe cómo es. A veces los vecinos oyen cosas y las malinterpretan. Los niños pueden ser ruidosos cuando juegan, por supuesto. Aunque, entre usted y yo, creo que sé quién hizo la llamada. La voz de Mikael se escuchó claramente en el aire de la noche. Mi hermano, Kenny, ha estado actuando extraño últimamente, haciendo preguntas raras sobre mi hijo, apareciendo sin avisar. Empiezo a preguntarme si ha vuelto a beber. La sangre de Kenny se heló. No estaba bebiendo. No había tocado nada más fuerte que cerveza en 3 años. Pero Mikael sabía exactamente qué botones presionar. ¿Kenny Wybrook? Preguntó Torres. El tipo que trabaja en la acería. Ese mismo. Ha tenido algunos problemas con el manejo de la ira en el pasado. Problemas de violencia. Me preocupa que se esté obsesionando con mi familia por alguna razón. Los oficiales intercambiaron una mirada. Kenny pudo verlos procesando esta información, archivándola. Los pueblos pequeños tenían largas memorias y la reputación de Kenny lo precedía en la mayoría de las conversaciones. Bueno, si continúa siendo un problema, avísenos, dijo Matthews. Hablaremos con él. Se lo agradezco. Solo quiero proteger a mi familia, ¿sabe?
Después de que los oficiales se fueron, Kenny se quedó en su escondite unos minutos más, observando a Michael de pie en su puerta. Incluso a distancia podía ver la sonrisa burlona en el rostro de su hermano. Michael sabía que Kenny estaba ahí fuera en alguna parte. Le estaba enviando un mensaje. Finalmente, Michael volvió a entrar y apagó la luz del porche. Kenny regresó a su camioneta con la mente a toda velocidad. La policía no había visto lo que él había visto. Habían entrado en una casa donde Rose estaba demasiado asustada para decir la verdad, y Andrew era demasiado joven para entender que lo que le estaba pasando no era normal. Michael lo había jugado perfectamente. Padre preocupado, hombre de familia estable, preocupado por su problemático hermano que podría estar haciendo acusaciones falsas. Kenny casi podía admirar la estrategia si no se estuviera utilizando para proteger a un hombre que torturaba a niños. Mientras Kenny conducía a casa, las palabras de Michael resonaban en su cabeza. No puedes tocarme. Pero Michael se equivocaba en eso. Kenny podría no ser capaz de tocarlo esta noche o mañana o la próxima semana, pero eventualmente habría una manera. Siempre había una manera si era lo suficientemente paciente y lo suficientemente enojado y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Kenny había sobrevivido a cosas peores que Michael. Había sobrevivido a su padre, al sistema de acogida, a cada matón y depredador que intentó romperlo. Y demonios que no iba a dejar que su hermano rompiera a un niño de 5 años que se disculpaba en sueños. La guerra apenas comenzaba. Kenny se sentó frente a Raymond Pike en la cabina de la esquina de Memphis Dine, la misma cabina que reclamaban cada martes por la mañana durante los últimos 2 años. Raymond estaba revolviendo azúcar en su café con los movimientos deliberados de un hombre que había aprendido la paciencia tras 30 años de correr hacia edificios en llamas. A los 62 años era una de las pocas personas en el pueblo que nunca había juzgado a Kenny por su pasado ni lo había tratado como una bomba de tiempo a punto de explotar. «Te ves fatal», dijo Raymond sin levantar la vista de su café. «Gracias. Siempre sabes qué decir». Kenny empujó sus huevos por el plato, sin apetito. Llevaba 3 días seguidos despierto, dándole vueltas a lo que había visto a través de la ventana de Michael, buscando ángulos que podría haber pasado por alto. ¿Vas a decirme que te carcome? ¿O vamos a sentarnos aquí fingiendo que me llamaste a las 6 de la mañana porque extrañabas mi encantadora personalidad? Kenny dejó el tenedor. Necesito un consejo sobre algo serio. Raymond finalmente levantó la vista, evaluando la apariencia de Kenny. Es sobre tu hermano. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes la misma expresión en tu rostro cuando hablas de él que solías tener cuando hablabas de tu viejo. Como si estuvieras tratando de encontrar la mejor manera de matar a alguien sin que te atrapen. Kenny casi sonrió ante eso. Casi. Es sobre su hijo, Andrew. ¿Qué pasa con él? Kenny le contó todo. Las pesadillas, las disculpas, el moretón en la muñeca de Rose, lo que había presenciado a través de la ventana. Raymond escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. «Hijo de puta», murmuró Raymond cuando Kenny terminó. ¿Y los policías no hicieron nada? No vieron lo que yo vi. Michael los convenció de que era solo una crianza estricta y que yo era el problema. Raymond se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Sabes, he visto esto antes. Cuando era entrenador voluntario de ligas menores, había un niño que actuaba justo como lo describes. Nervioso, disculpándose, con miedo de cometer errores. Resultó que su padrastro lo usaba como saco de boxeo. ¿Qué pasó? Finalmente, obtuvimos suficiente evidencia para que se mantuviera. Él testificó. Su padrastro fue a prisión. Raymond hizo una pausa. Pero tomó 2 años y mucha gente dispuesta a defender al niño. ¿Estás preparado para ese tipo de lucha? Kenny asintió sin dudarlo. Lo que sea necesario. Incluso si significa enfrentarse a la mitad del pueblo, porque eso es a lo que te enfrentas aquí. Michael tiene amigos, Kenny. Buena reputación, trabajo estable, donaciones a las organizaciones benéficas adecuadas. La gente va a querer creerle a él antes que a ti. ¿Por qué? Raymond le dio una mirada que era en parte compasión, en parte frustración. Porque tú eres el ex niño de acogida enojado con un pasado violento,
y él es el respetable gerente de banco con una bonita casa y la familia perfecta. En un pueblo de este tamaño, la reputación lo es todo. Kenny sintió que se le tensaba la mandíbula. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que debería dejarlo pasar? Demonios, no. Estoy diciendo que necesitas ser inteligente con esto. Necesitas evidencia. Evidencia real, no solo tu palabra contra la suya. Raymond se inclinó hacia adelante. Michael tiene amigos uniformados. Le compra cervezas a la mitad de los policías de este pueblo cada viernes por la noche en Alice. ¿Quieres derribarlo? Vas a necesitar más que una sospecha. ¿Qué tipo de evidencia? Documentación, fotos de lesiones, grabaciones de él amenazando al niño, testimonio de testigos de personas que lo hayan visto perder los estribos. Registros médicos. Si Andrew ha estado en el hospital por lesiones sospechosas, Raymond enumeró los elementos con los dedos. Necesitas construir un caso tan sólido que ni siquiera sus amigos en la fuerza puedan ignorarlo. Kenny asintió lentamente. ¿Cómo consigo ese tipo de evidencia sin que se dé cuenta? Con cuidado y con ayuda. Raymond sacó su teléfono. Tengo una amiga que trabaja para los servicios de protección infantil en el condado. ¿Podría darnos alguna orientación sobre qué tipo de documentación necesitan para construir un caso sólido? ¿Tu acceso, Kenny? Te conozco desde hace 2 años. Eres muchas cosas. Terco, impulsivo, demasiado rápido para usar tus puños, pero no eres un mentiroso. Si dices que ese niño está siendo lastimado, entonces ese niño está siendo lastimado. La voz de Damon se endureció. Y pasé 30 años sacando niños de edificios en llamas. Maldita sea si voy a dejar que uno se queme justo enfrente de mí. Kenny sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. Por primera vez desde que esto comenzó, no estaba completamente solo. Hay algo más, continuó Raymond. Debes estar preparado para que esto se ponga feo. Cuando hombres como Michael se sienten acorralados, no se rinden sin más. Contraatacan y juegan sucio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya ha comenzado a difundir historias sobre ti. La bebida, los problemas de ira, la violencia. Si sigues presionando, él va a contraatacar más fuerte. Intentará desacreditarte, tal vez incluso intentará provocarte para que hagas algo estúpido. Kenny pensó en esa sonrisa burlona en el rostro de Michael después de que la policía se fue. Puede intentarlo. De eso exactamente estoy hablando. No puedes dejar que te saque de quicio. En el momento en que pierdas el control y hagas algo que él pueda usar en tu contra, pierdes cualquier posibilidad de ayudar a ese niño. Kenny miró por la ventana el tráfico de la madrugada. Gente normal yendo a trabajos normales, viviendo vidas normales, donde los niños dormían pacíficamente y los padres no les enseñaban a sus hijos a disculparse por existir. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? Preguntó finalmente. ¿Construir un caso? Podrían ser semanas, podrían ser meses. Depende de cuán cuidadoso sea Michael y cuánta evidencia podamos reunir. Semanas o meses. Kenny repitió las palabras pensando en Andrew arrodillado en el suelo de esa sala, con lágrimas corriendo por su rostro mientras agradecía a su padre por el castigo. Eso es mucho tiempo para un niño de 5 años. Lo sé, pero si te mueves demasiado rápido y lo arruinas, Michael simplemente se volverá mejor para ocultarlo. Y ese niño sufrirá durante años en lugar de meses. Kenny sabía que Raymond tenía razón, pero cada instinto en su cuerpo le gritaba que hiciera algo ahora, que marchara a la casa de Michael y resolviera esto de la manera en que había aprendido a resolver las cosas en el sistema de acogida, con sus puños y suficiente violencia para asegurarse de que el problema nunca volviera. Pero Andrew no era Kenny. Andrew tenía 5 años y estaba atrapado en una casa con un monstruo que vestía un traje elegante y donaba a la caridad. Se merecía algo mejor que la justicia ruda de Kenny. Está bien, dijo Kenny finalmente. Hacemos esto bien, pero lo hacemos rápido. Raymond asintió. Haré algunas llamadas hoy. Mientras tanto, necesitas mantenerte alejado de la casa de Michael. No más misiones de vigilancia a medianoche. Si te atrapa, obtendrá una orden de alejamiento y entonces no tendrás acceso al niño en absoluto. Entonces, ¿qué hago? Actúas normal. Ve a trabajar, paga tus cuentas, sé el ciudadano modelo. Y esperas oportunidades. Raymond terminó su café y se levantó. Una cosa más, Kenny.
Una vez que comencemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Kenny pensó en la pequeña voz de Andrew, susurrando disculpas en la oscuridad. He estado listo toda mi vida. Las noticias viajaban rápido en un pueblo de su tamaño. Para el jueves, Kenny podía sentir el cambio en cómo la gente lo miraba. Las conversaciones se detenían cuando entraba a la ferretería. La camarera del restaurante evitaba el contacto visual. Incluso algunos de los tipos de la acería comenzaron a darle más espacio de lo habitual. Michael había estado ocupado. Kenny estaba cargando su camioneta después de su turno cuando Dave Kowalski y Pete Morrison se le acercaron. Ambos eran clientes habituales de Alice, el tipo de tipos que se ponían ruidosos y beligerantes después de su cuarta cerveza y pensaban que sus opiniones importaban más de lo que realmente lo hacían. «Oye, Kenny», gritó Dave, su voz con ese tono falsamente amigable que significaba que se avecinaban problemas. «¿Tienes un minuto?» Kenny se enderezó, dejando la caja de herramientas que estaba cargando. «¿Qué quieres, Dave?» «Solo quería tener una conversación amistosa sobre tu hermano. ¿Qué pasa con él?» Pete se acercó, tratando de usar su ventaja de altura para intimidar. Kenny le sacaba 10 centímetros y 20 kilos, pero Pete siempre había sido demasiado estúpido para hacer los cálculos. Se dice que has estado acosando a Michael y su familia, haciendo acusaciones. Se dice mal. Dave se movió al otro lado de Kenny, tratando de arrinconarlo contra la camioneta. Porque Michael es un buen tipo. Entrena en las ligas menores, es voluntario en la iglesia, ayuda a las familias cuando tienen problemas con sus hipotecas. Es el tipo de hombre que este pueblo necesita. Y tú eres el tipo del que este pueblo podría prescindir, añadió Pete con una sonrisa burlona. Kenny los miró, calculando ángulos y distancias. Si tienen algo que decirme, díganlo. Tengo cosas que hacer. Estamos diciendo que necesitas retroceder, dijo Dave, inflando el pecho. Michael está preocupado por la seguridad de su familia contigo, actuando como un loco. Dice que has vuelto a beber. Las manos de Kenny se cerraron en puños a sus costados. No he bebido en 3 años. Eso no es lo que dice Michael. Dice que has estado apareciendo en su casa borracho, haciendo amenazas, asustando a su esposa y a su hijo. Las mentiras salían tan fácilmente, envueltas en la suficiente verdad para sonar creíbles. Kenny podía ver cómo se desarrollaría en un pueblo que ya lo miraba con sospecha, el ex niño de acogida violento, bebiendo de nuevo, desquitando su ira con miembros inocentes de su familia. Michael es un mentiroso, dijo Kenny en voz baja. Pete se rió. Claro, el respetado gerente de banco está mintiendo y el tipo con un historial de asalto y agresión está diciendo la verdad. Seguro. ¿Qué historial? La voz de Kenny se volvió peligrosamente silenciosa. Vamos, Kenny. Todos sabemos sobre las peleas en las que has estado. La vez que dejaste a Tommy Henderson en el hospital. El incidente con tu supervisor en la planta. Dave sonreía ahora, disfrutándolo. ¿Crees que la gente no se acuerda? Kenny recordaba ambos incidentes perfectamente. Tommy Henderson había estado golpeando a su novia en el estacionamiento detrás de la tienda de comestibles. Kenny lo detuvo y Henderson terminó con la nariz rota y 3 costillas fisuradas. El supervisor había estado robando de los cheques de pago de los trabajadores y amenazó con despedir a cualquiera que se quejara. Kenny se quejó de todos modos, en voz alta y con los puños. En ambos casos, había estado defendiendo a personas que no podían defenderse, pero podía ver cómo Michael tergiversaría las historias, cómo sonarían para la gente que quería creer lo peor de él. Esas fueron situaciones diferentes, dijo Kenny. ¿Lo fueron? ¿O simplemente tienes un problema con la autoridad y la costumbre de resolver problemas con violencia? Pete se acercó aún más, lo suficiente como para que Kenny pudiera oler la cerveza en su aliento. Quizás es hora de que alguien te enseñe modales. Kenny sonrió entonces y ambos hombres dieron un paso atrás involuntariamente. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa que había aprendido en hogares de acogida y callejones oscuros, la que prometía dolor a cualquiera lo suficientemente estúpido como para empezar algo que no podían terminar. ¿Quieres intentarlo, Pete? Por un segundo, Pete pareció que podría ser lo suficientemente tonto como para lanzar un golpe,
pero Dave lo agarró del brazo, aparentemente teniendo suficiente sentido común para los dos. No estamos aquí para pelear, dijo Dave rápidamente. Estamos aquí para entregar un mensaje de los amigos de Mikael que se preocupan por esta comunidad. ¿Qué mensaje? Retrocede. Deja de acosar a su familia. Encuentra algo más que hacer con tu tiempo. La voz de Dave bajó. Porque si no lo haces, las cosas se pondrán incómodas para ti por aquí. Kenny los miró a ambos durante un largo momento. ¿Y si no retrocedo? Entonces quizás te quedes sin trabajo. Quizás tu casero decida que no quiere alquilarle a alguien que causa problemas. Quizás el banco decida reclamar ese préstamo de tu camioneta. Dave se encogió de hombros. Los pueblos pequeños pueden ser lugares difíciles para la gente que no encaja. La amenaza era bastante clara. O te alineas o te expulsan por completo. Kenny lo había visto suceder antes, la red informal de favores y presiones que podía hacer la vida miserable a cualquiera que se cruzara con las personas equivocadas. ¿Terminaron? Preguntó Kenny. Terminamos, dijo Dave. Solo recuerda lo que hablamos. Se alejaron, probablemente en dirección a Alice para alardear de cómo habían puesto en su sitio a Kenny Uybrook. Kenny los vio irse, su mente ya trabajando en las implicaciones de lo que habían dicho. Mikael no solo se estaba defendiendo, estaba pasando a la ofensiva, usando su reputación y conexiones para aislar a Kenny y desacreditarlo antes de que pudiera construir un caso. Era inteligente y era efectivo, y demostraba que Mikael era mucho más peligroso de lo que Kenny había creído inicialmente. El teléfono de Kenny vibró con un mensaje de texto. Era de Damon. Nos vemos en mi casa esta noche. Las 8 p.m. Trae una libreta. Mientras Kenny conducía a casa, pensó en la elección que Mikael le estaba ofreciendo: alejarse, conservar su trabajo y su apartamento y su vida tranquila, y fingir que nunca había visto a un niño de 5 años obligado a agradecer a su padre por el abuso. O seguir luchando, sabiendo que cada día que avanzara haría su propia vida más difícil y más aislada. En realidad, no era una elección. A las 7:30 de esa noche, Kenny estaba de pie fuera de la casa de Dawes y Mikael de nuevo, no lo suficientemente cerca para ser visto, pero lo suficientemente cerca para observar las ventanas. Le había prometido a Damon que se mantendría alejado, pero Damon no entendía lo que era saber que un niño estaba ahí dentro en ese momento. Probablemente escondido en su habitación y tratando de estar lo suficientemente callado para evitar otro castigo. Kenny estaba a punto de irse cuando vio el coche de Mikael entrar en el camino de entrada. Vio a su hermano salir, arreglarse la corbata y caminar hacia la puerta principal como un hombre que vuelve a casa de un día normal, en un trabajo normal. La imagen perfecta de la respetabilidad suburbana. 15 minutos después, Kenny escuchó a Andrew comenzar a llorar. Cuando Kenny llegó a casa de Damon, sus manos temblaban de rabia. Parece que estás a punto de asesinar a alguien, observó Damon mientras dejaba entrar a Kenny. Estoy en ello. Damon lo llevó a la mesa de la cocina, donde había extendido varias libretas legales y una carpeta gruesa. Siéntate. Necesitamos hablar de estrategia. Kenny se sentó, pero no podía dejar de mover la pierna debajo de la mesa. Pasé por la casa de Mikael esta noche. Escuché al niño llorar de nuevo. ¿Y qué hiciste al respecto? Nada. Vine aquí. Bien, porque tengo noticias y no te van a gustar. Damon abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. Hablé con mi amiga de CPS hoy. Buscó el nombre de Mikael en su sistema. Nada. Ni informes, ni quejas, ni señales de alerta. Por lo que respecta al estado, Mikael Uybrook es un padre modelo. Kenny sintió que se le caía el estómago. ¿Cómo es posible? Porque es cuidadoso, y porque la gente como él no suele ser denunciada. Piénsalo. ¿Quién va a llamar a CPS por el gerente del banco local? Su esposa tiene demasiado miedo. Sus vecinos piensan que es genial. Y su hijo es demasiado joven para saber que lo que le está pasando no es normal. Damon sacó otro documento. Pero esto es lo que podemos hacer. Podemos empezar a construir una línea de tiempo, documentando cada incidente que hayas presenciado o sospechado. Fechas, horas, lo que viste o oíste. Podemos tomar fotos de cualquier lesión que observes, y podemos empezar a buscar patrones. ¿Qué tipo de patrones? Visitas al hospital, ausencias de la escuela una vez que Andrew empiece el jardín de infantes,
cambios de comportamiento. Hombres como Mikael suelen escalar con el tiempo. Eventualmente cometerá un error o irá demasiado lejos, y cuando lo haga, debemos estar listos. Kenny miró la libreta legal en blanco. Estás hablando de meses, quizás años. Estoy hablando de construir un caso que se mantenga, que lo encierre y lo mantenga encerrado. La voz de Damon era paciente pero firme. ¿Quieres ayudar a ese niño? Así es como se hace. Kenny tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. Fecha, hora, lugar. Lo que había visto a través de la ventana 3 noches antes. Andrew arrodillado en el suelo. Las disculpas forzadas. El silencio aterrorizado de Rose. Mientras escribía, pensó en las amenazas de Dave y Pete, en la forma en que la gente lo había estado mirando toda la semana. Mikael estaba poniendo a todo el pueblo en su contra, pintándolo como el forastero inestable en quien no se podía confiar. Pero por primera vez desde que esto comenzó, Kenny sintió que realmente estaba haciendo algo, construyendo algo, creando un registro que no podía ser descartado o explicado. Hay algo más, dijo Damon en voz baja. Mi amiga de CPS me dio un consejo sobre qué hacer si presencias un abuso activo. Kenny levantó la vista de su escritura. ¿Qué tipo de consejo? Si ves a Mikael lastimando a Andrew, lastimándolo de verdad, no solo gritándole, necesitas llamar al 911 de inmediato. Y si es posible, grábalo. Grábalo. Damon sacó una pequeña grabadora digital. Audio, video, lo que puedas conseguir. Es la única manera de asegurarte de que tu testimonio se sostenga en el tribunal. Kenny tomó la grabadora, sintiendo su peso en la palma de su mano. Una cosa tan pequeña, pero representaba esperanza. Prueba. La posibilidad de que la pesadilla de Andrew pudiera terminar realmente. Una cosa más, dijo Damon. Debes estar preparado para que esto empeore antes de mejorar. Mikael seguirá presionando y eventualmente va a presionar lo suficiente como para que quieras contraatacar. Puedo con Mikael. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa lo que harás cuando amenace con lastimar a Andrew, peor si no retrocedes. Porque eso va a pasar, Kenny. Tan seguro como que estoy sentado aquí, esa amenaza va a llegar. Kenny pensó en la sonrisa burlona en el rostro de Mikael después de que la policía se fue, la forma casual en que había difundido mentiras sobre la bebida y la violencia de Kenny. Mikael era lo suficientemente inteligente como para saber exactamente qué botones presionar. Cuando suceda, dijo Kenny en voz baja, ¿qué hago? ¿Recuerdas que la única manera de salvar a ese niño es ser más inteligente que el hombre que lo está lastimando? Mantienes la paciencia, te apegas al plan, confías en que la justicia llegará. Kenny asintió, pero incluso mientras lo hacía pensaba en lo bien que se sentiría romper la sonrisa perfecta de Mikael con su puño. Lo satisfactorio que sería hacerlo arrodillarse en el suelo y disculparse una y otra vez hasta que su voz se quebrara. Pero Andrew se merecía algo mejor que la versión de justicia de Kenny. Se merecía estar a salvo, dormir sin pesadillas, ser un niño normal de 5 años que no tuviera que agradecer a su padre por un castigo. Kenny tomó el bolígrafo y siguió escribiendo. 2 semanas después, Kenny estaba trabajando hasta tarde en la acería cuando sonó su teléfono. Era Rose, y estaba llorando. Kenny, necesito. No sé qué hacer. Salió al estacionamiento, lejos del ruido de la maquinaria. Rose, ¿qué pasa? Mikael aún no está en casa, y Andrew. Algo le pasa a Andrew. No quiere comer, no quiere hablar. Solo se sienta en su habitación a dibujar. Su voz se quebró. Dibujos terribles, Kenny. La sangre de Kenny se heló. ¿Qué tipo de dibujos? No puedo describirlos por teléfono. ¿Puedes venir, por favor? No tengo a nadie más a quien llamar. Kenny ya estaba caminando hacia su camioneta. Estaré allí en 10 minutos. Llegó en 7, su mente repasando posibilidades. Parecía que había perdido 10 libras desde la última vez que la vio y tenía nuevos moretones en los brazos que no intentó ocultar. ¿Dónde está?, preguntó Kenny. Arriba, en su habitación. Ha estado allí desde que llegó de la guardería. Bruce lo guió escaleras arriba, su voz bajando a un susurro. La maestra dijo que no habló con nadie en todo el día. Solo se sentó en un rincón a dibujar. La puerta de la habitación de Andrew estaba cerrada. Kenny llamó suavemente. «Andrew, soy el tío Kenny». Sin respuesta. Kenny probó el pomo de la puerta. Estaba abierto.
Dentro, Andrew estaba sentado en el suelo, rodeado de trozos de papel esparcidos, crayones desparramados a su alrededor como armas abandonadas. Levantó la vista cuando Kenny entró, y Kenny tuvo que luchar para no reaccionar a lo que vio. El ojo izquierdo del niño estaba hinchado y descolorido, no del todo morado, pero en camino. Tenía moretones en forma de dedos en la parte superior de los brazos y el labio partido. «Hola, amigo», dijo Kenny suavemente, arrodillándose al nivel de Andrew. «Tu mamá dijo que has estado dibujando. ¿Puedo ver?» Andrew asintió en silencio y le entregó uno de los papeles. Las manos de Kenny temblaron al mirarlo. Era un dibujo a crayón de una figura de palo hombre que se alzaba sobre una figura de palo mucho más pequeña. La figura pequeña estaba de rodillas y había garabatos rojos a su alrededor que Kenny se dio cuenta de que eran lágrimas o sangre. En la parte inferior de la página, con una letra temblorosa de un niño de 5 años, Andrew había escrito: «Lo siento, papi». Kenny miró los otros dibujos esparcidos por la habitación. Todos eran variaciones del mismo tema, figuras pequeñas siendo lastimadas por figuras grandes, disculpas garabateadas con letras torcidas, escenas de miedo y dolor, representadas con colores brillantes de crayón que las hacían de alguna manera aún más desgarradoras. Andrew, dijo Kenny con cuidado, ¿puedes decirme qué le pasó a tu ojo? Andrew se tocó la cara con delicadeza. Me caí. ¿Te caíste? Papi dijo que me caí. Me caí por las escaleras porque no tuve cuidado. Las palabras salieron como un discurso ensayado, pero los ojos de Andrew suplicaban a Kenny que entendiera. Kenny miró a Rose, que estaba de pie en la puerta con la mano sobre la boca. ¿Dónde está Michael ahora? Trabajando hasta tarde. Dijo que tenía que quedarse en el banco por una reunión de emergencia. La voz de Rose era hueca. Ha estado trabajando hasta tarde mucho últimamente. Kenny recogió los dibujos de Andrew, su rabia creciendo con cada figura de palo de crayón. Rose, necesito que me escuches. Tenemos que llevar a Andrew al hospital. No. La palabra salió aguda y llena de pánico. No, no podemos. Michael dijo que, si alguien hace preguntas sobre las lesiones de Andrew, él dijo que empeoraría las cosas. ¿Peor cómo? Rose miró a Andrew, luego de vuelta a Kenny. Dijo que enviaría a Andrew con su hermana a Florida. Dijo que nunca lo volvería a ver si causaba algún problema. Kenny sintió que su control se deslizaba. Michael no solo estaba abusando de su hijo, estaba usando ese abuso para controlar a Rose, amenazando con quitarle lo único que más amaba si intentaba obtener ayuda. Rose legalmente no puede. Él tiene dinero, Kenny, abogados, conexiones, y yo soy solo. Hizo un gesto de impotencia hacia sí misma. No soy nadie. No tengo trabajo, no tengo familia, no tengo a dónde ir. Si quiere quitarme a Andrew, puede hacerlo. Kenny miró a Andrew, que estaba observando su conversación con el tipo de atención intensa que significaba que entendía más de lo que un niño de 5 años debería. El niño estaba aprendiendo que los adultos en su vida eran impotentes para protegerlo, que su dolor era el precio de quedarse con la única persona que lo amaba. Andrew, dijo Kenny suavemente, ¿puedes ir abajo y ver la televisión por unos minutos? Tu mamá y yo necesitamos hablar. Andrew asintió y se escabulló de la habitación, dejando sus dibujos atrás. Kenny esperó hasta que escuchó la televisión encenderse abajo antes de volverse hacia House. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo lleva golpeando a Andrew? Rose estuvo en silencio tanto tiempo que Kenny pensó que no iba a responder. Finalmente, habló con una voz tan baja que tuvo que esforzarse para oírla. Desde que Andrew tenía 3 años. Comenzó solo con disciplina, tiempo fuera, quitarle juguetes. Pero luego empeoró, se abrazó a sí misma. Michael dice que es porque Andrew es difícil, desafiante, que necesita mano dura. ¿Y tú crees eso? Ya no sé qué creer. La voz de Rose se quebró. Quizás soy una mala madre. Quizás debería ser capaz de controlarlo mejor, de hacer que se porte bien para que Michael no se enoje. Kenny quería sacudirla, hacerle ver que ella era tanto una víctima como Andrew. Pero podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que se estremecía cuando hablaba de Michael. Estaba atrapada, al igual que Andrew estaba atrapado, al igual que Kenny había estado atrapado años atrás. Rose, nada de esto es tu culpa, y definitivamente no es culpa de Andrew. Tiene 5 años. Michael dice.
Michael es un mentiroso. La voz de Kenny fue más dura de lo que pretendía. Y es un cobarde que lastima a los niños porque sabe que no pueden defenderse. Rose lo miró por un momento, luego comenzó a llorar de nuevo. He intentado irme. Lo he pensado tantas veces, pero ¿a dónde iríamos? No tengo dinero propio. Y Michael dice que si intento llevarme a Andrew, me arrestará por secuestro. Kenny sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró el número de Raymond. Voy a llamar a alguien que puede ayudarnos. Alguien que sabe sobre estas situaciones. No, Kenny, por favor. Si Michael se entera. Michael se va a enterar de todos modos. Mira estos dibujos, Rose. Mira la cara de tu hijo. ¿Cuánto peor crees que se va a poner? Ella no respondió, pero Kenny pudo ver la verdad en sus ojos. Ambos sabían que iba a empeorar. Hombres como Michael siempre escalaban, siempre empujaban más lejos una vez que se daban cuenta de que podían salirse con la suya. Kenny marcó el número de Raymond y esperó a que contestara. Kenny, es un poco tarde. Necesito que vengas a la casa de Michael ahora y traigas a esa amiga de CPS si puedes localizarla. ¿Qué ha pasado? Kenny miró los dibujos de Andrew, los brazos magullados de Rose, el miedo que llenaba cada rincón de esa casa. Todo. Ha pasado de todo. 20 minutos después, Raymond llegó con una mujer llamada Lisa Chan que trabajaba para los servicios de protección infantil. Era más joven de lo que Kenny esperaba. Probablemente de unos 30 años, con el pelo negro y corto y una mirada directa que decía que había visto demasiado del lado oscuro de la humanidad. Andrew se sentó entre Kenny y Rose en el sofá mientras Lisa examinaba sus lesiones y hacía preguntas suaves. El niño respondía en susurros, su voz tan baja que Lisa tenía que inclinarse para escucharlo. Andrew, ¿puedes decirme cómo te lastimaste? Me caí por las escaleras. ¿Te caíste por las escaleras? Andrew asintió, pero sus ojos se desviaron hacia Rose antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Está bien, cariño. No estás en problemas. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. La voz de Lisa era cálida pero profesional. A veces, cuando los niños se lastiman, no es porque se cayeron. A veces un adulto los lastima. ¿Alguna vez un adulto te ha lastimado? Andrew estuvo en silencio por un largo momento. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro. No debo decirlo. ¿Quién te dijo eso? Papi. Dijo que si digo mentiras sobre él, le pasarán cosas malas a mami. Lisa miró a Rose, luego de vuelta a Andrew. ¿Qué tipo de cosas malas? Dijo que mami tendría que irse y que nunca la volvería a ver y sería mi culpa por ser malo. Kenny sintió que sus manos se convertían en puños. Michael había convertido el amor de Andrew por su madre en un arma, asegurando el silencio del niño al amenazar a la única persona que no podía soportar perder. Lisa pasó otros 20 minutos documentando las lesiones de Andrew, tomando fotos y notas. También fotografió los dibujos, tratando cada figura de palo de crayón como evidencia en la escena de un crimen, lo cual, Kenny se dio cuenta, era exactamente lo que eran. Voy a tener que presentar un informe, le dijo Lisa a Rose. Basado en lo que he visto esta noche, tendremos que abrir una investigación. ¿Qué significa eso? Preguntó Rose. Significa que realizaremos entrevistas, exámenes médicos y visitas domiciliarias para determinar si Andrew está seguro en este entorno. El tono de Lisa era suave pero firme. Mientras tanto, recomiendo encarecidamente que usted y Andrew se queden en otro lugar esta noche. ¿Tienen familiares o amigos a los que puedan llamar? Rose negó con la cabeza. Michael me hizo cortar el contacto con la mayoría de mis amigos. Dijo que eran una mala influencia. Puede quedarse conmigo, dijo Kenny de inmediato. Lisa lo miró con atención. ¿Y ustedes? El tío de Andrew, Kenny Uybrook. Algo parpadeó en la expresión de Lisa cuando escuchó su apellido y Kenny se dio cuenta de que la campaña de reputación de Michael había llegado incluso a la oficina de CPS del condado. Necesitaré hacer una verificación de antecedentes antes de poder aprobar esa colocación, dijo Lisa diplomáticamente. Kenny entendió. Él era el ex niño de acogida violento con problemas de manejo de la ira. No exactamente el guardián ideal para un niño abusado,
ni siquiera temporalmente. Hay un refugio, continuó Lisa, una casa segura para familias en situaciones de violencia doméstica. Puedo hacer algunas llamadas. Rose pareció aterrorizada ante la perspectiva. ¿Y si Michael no se encuentra? La ubicación es confidencial. No podrá encontrarlos a menos que usted le diga dónde están. Mientras resolvían los detalles, Kenny salió para llamar a Raymond. El aire nocturno era fresco contra su piel, pero todavía podía sentir la rabia ardiendo en su pecho como un horno. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Raymond cuando se unió a Kenny en el porche. Quiero matarlo. Las palabras salieron planas y directas. Quiero matarlo a golpes con mis propias manos. Sé que quieres, pero eso no va a ayudar a Andrew. Kenny miró a través de la ventana a Andrew, que le estaba mostrando a Lisa más de sus dibujos. El niño parecía tan pequeño, tan frágil. ¿Cómo había logrado Michael convertir algo tan inocente como los dibujos a crayón en evidencia de abuso sistemático? ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kenny. Ahora dejamos que el sistema funcione. Lisa presenta su informe. Se abre una investigación. Michael es entrevistado. Si todo sale como debería, Andrew es retirado del hogar y puesto bajo custodia protectora hasta que un juez decida que es lo mejor para él. ¿Y si las cosas no salen como deberían? Raymond estuvo en silencio por un momento. Entonces probamos otra cosa. Una hora después, Kenny vio a Rose llevar a un Andrew dormido al coche de Lisa. El niño finalmente se había derrumbado por el agotamiento, acurrucado contra su madre como si temiera que alguien intentara quitárselo, lo cual Kenny se dio cuenta. Era probablemente exactamente lo que temía. Te llamaré mañana, le dijo Rose a Kenny mientras Lisa metía su maleta hecha a toda prisa en el maletero. Para decirte dónde terminamos. Rose Kenny la tomó suavemente del brazo. Hiciste lo correcto esta noche. Lo estás protegiendo. Ella asintió, pero Kenny pudo ver la duda en sus ojos. Estaba aterrorizada de lo que Michael haría cuando descubriera que se habían ido, aterrorizada de las consecuencias de finalmente enfrentarse a él. Después de que se fueron, Kenny se sentó en el porche de Michael y esperó. Era casi medianoche cuando el coche de su hermano entró en el camino de entrada. Michael salió, arreglándose la corbata y revisando su teléfono como si volviera a casa de una noche normal de trabajo. Estaba a medio camino de la puerta principal antes de darse cuenta de que Kenny estaba sentado en las sombras. Vaya, dijo Michael, su voz con ese tono burlón familiar. ¿Qué haces aquí, hermano? Kenny se levantó lentamente. Esperándote. ¿Dónde está mi familia? A salvo. En un lugar donde ya no puedes hacerles daño. La agradable máscara de Michael se deslizó por un segundo, revelando algo frío y peligroso debajo. No tienes idea de lo que has hecho. Tengo una idea bastante buena. Michael se acercó y Kenny pudo oler el alcohol en su aliento. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que esto cambia algo? Creo que tu hijo está durmiendo en un lugar seguro esta noche por primera vez en años. Michael se rió, pero no había humor en ello. Por esta noche, quizás. ¿Pero de verdad crees que esto ha terminado? ¿Crees que una trabajadora social con un portapapeles me mantendrá alejado de mi familia? Kenny sintió que su control se deslizaba, sintió la familiar rabia creciendo en su pecho. Este era el momento del que Raymond le había advertido, el momento en que Michael empujaría lo suficiente para hacer que Kenny hiciera algo estúpido. Esto es lo que va a pasar, continuó Michael, su voz bajando a un susurro. Voy a recuperar a mi hijo, y cuando lo haga, cada día que estuvo lejos de mí, se pagará con dolor. Cada pregunta que esa trabajadora social le hizo, cada dibujo que le mostró, cada palabra que dijo sobre mí, va a pagar por todo ello. Las manos de Kenny temblaban por el esfuerzo de no golpearlo. Estás acabado, Michael. Se acabó. ¿Lo está? Porque no creo que entiendas cómo funciona esto. Michael sonrió. Era la expresión más cruel que Kenny había visto. Soy un miembro respetado de esta comunidad. Tengo amigos, influencia, dinero. Y tú eres un ex niño de acogida violento con problemas de manejo de la ira que ha estado acosando a mi familia. Michael sacó su teléfono y marcó un número. Kenny lo oyó sonar, luego una voz respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy Michael Uybrook en 1247 Oak Street.
Mi hermano Kenny está en mi propiedad amenazándome. Creo que ha estado bebiendo. Kenny lo miró con incredulidad. Incluso ahora, incluso atrapado con las manos en la masa abusando de su hijo, Mikael seguía jugando, seguía buscando los ángulos. No creo que esté armado, pero tiene un historial de violencia. ¿Pueden enviar a alguien rápidamente? Tengo miedo de lo que pueda hacer Mikael, colgó y sonrió a Kenny. Tienes quizás 5 minutos antes de que llegue la policía. Puedes irte ahora y evitar añadir allanamiento de morada a tu creciente lista de delitos. O puedes quedarte e intentar explicarle al oficial Matthews por qué estabas merodeando por mi casa en medio de la noche. Kenny escuchó sirenas en la distancia, acercándose. Todo en él quería quedarse, quería hacer que Mikael pagara por lo que le había hecho a Andrew. Pero las palabras de Damon resonaron en su cabeza. La única manera de salvar a ese niño es ser más inteligente que el hombre que lo está lastimando. Esto no ha terminado, dijo Kenny mientras caminaba hacia su camioneta. No asintió Mikael, su sonrisa nunca vacilando. No lo ha hecho, pero cuando termine, desearás haberte ocupado de tus propios asuntos. Mientras Kenny se alejaba, vio los coches de policía girando en Oak Street en su espejo retrovisor. Mikael les contaría alguna historia sobre su hermano perturbado, que no podía aceptar que sus acusaciones habían sido demostradas falsas. Se haría la víctima, el padre preocupado, solo tratando de proteger a su familia de un hombre peligroso. Y como Mikael era inteligente y paciente y sabía exactamente cómo manipular el sistema, la policía probablemente le creería. Pero por esta noche, Andrew estaba a salvo. Por esta noche, Rose no tenía que dormir con un oído abierto, escuchando los pasos de Mikael en el pasillo. Por esta noche, un niño de 5 años podía dormir sin disculparse por su existencia. Era un comienzo. Y Kenny había aprendido hacía mucho tiempo que a veces un comienzo era todo lo que necesitabas. La guerra estaba lejos de terminar, pero Kenny finalmente había ganado una batalla. 3 días después de que Rose y Andrew desaparecieran en el sistema de custodia protectora del condado, Kenny se sentó en la oficina de Lisa Chan, escuchándola explicar por qué el sistema les estaba fallando. El problema es la evidencia, dijo, extendiendo los registros médicos de Andrew sobre su escritorio, o más bien, la falta de ella. Las lesiones son consistentes con el abuso, pero también son consistentes con caídas accidentales y accidentes infantiles normales. Kenny miró las fotos de los moretones de Andrew, cada uno cuidadosamente documentado y etiquetado. ¿Y los dibujos? Los dibujos son preocupantes, pero no son concluyentes. El abogado de Mikael argumenta que representan la interpretación confusa de Andrew de la disciplina normal, influenciada por preguntas capciosas de adultos que estaban predispuestos contra su padre. ¿Preguntas capciosas? El niño dibujó imágenes de sí mismo, siendo lastimado. Lo sé, y te creo, Kenny. Pero la creencia no es suficiente en un tribunal de familia. Necesitamos evidencia que convenza a un juez, más allá de una duda razonable de que Mikael representa un peligro para su hijo. Lisa sacó otro archivo. Mikael ha contratado a uno de los mejores abogados de derecho de familia del estado. También se ha sometido a una evaluación psicológica voluntaria y a consejería para el manejo de la ira. En papel, parece un padre preocupado que intenta recuperar la custodia de su hijo de unos trabajadores sociales demasiado entusiastas. Kenny sintió que su frustración crecía. ¿Qué hay del testimonio de Rose? Rose todavía tiene demasiado miedo de testificar en su contra. Ha aceptado solo visitas supervisadas, pero no declarará oficialmente que Mikael abusó de Andrew. Sin su testimonio, no tenemos mucho caso. Entonces, ¿qué le pasa a Andrew? La expresión de Lisa era sombría. A menos que algo cambie, probablemente será devuelto a la custodia de Mikael en las próximas 2 semanas. El juez ya está expresando preocupaciones sobre mantener a un niño alejado de su padre, basándose en lo que él llama especulación y evidencia circunstancial. Kenny se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el estacionamiento donde la gente normal hacía sus vidas normales. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo hay, pero no te va a gustar. Kenny se volvió para mirarla. ¿Qué? Necesitamos atrapar a Mikael en el acto. Necesitamos evidencia en video o audio de él abusando de Andrew o amenazando a Rose o admitiendo abusos pasados.
algo innegable. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Están bajo custodia protectora. No por mucho tiempo. El abogado de Michael está presionando para obtener derechos de visita sin supervisión, y el juez está inclinado a concederlos. Michael tendrá acceso a Andrew en los próximos días. Kenny sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Estás hablando de usar a un niño de 5 años como cebo. Estoy hablando de documentar lo que todos sabemos que va a pasar de todos modos. Michael no va a dejar de abusar de su hijo solo porque CPS esté observando. En todo caso, estará más enojado porque Andrew causó problemas al contarle a la gente sobre el abuso. Lisa se inclinó en su silla. Sé cómo suena esto, Kenny, pero a veces la única manera de salvar a un niño es dejar que el abusador se ahorque con su propia soga. Kenny pensó en la pequeña voz de Andrew disculpándose en la oscuridad en los dibujos a crayón esparcidos por el suelo de su habitación. La idea de enviar a ese niño de vuelta con Michael, incluso temporalmente, la revolvía el estómago. ¿Qué tipo de evidencia necesitaríamos? Video sería lo mejor, audio como mínimo. Algo que muestre claramente a Michael amenazando, intimidando o dañando físicamente a Andrew Rose. ¿Y cómo exactamente se supone que vamos a conseguir eso? Liz estuvo en silencio por un momento. Ahí es donde las cosas se complican. Oficialmente, no puedo ayudarte con ningún plan que implique grabación secreta o vigilancia. Pero extraoficialmente, deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Este es un investigador privado que se especializa en casos de violencia doméstica. Es muy bueno documentando cosas que necesitan ser documentadas. Kenny recogió la tarjeta. ¿Cuánto cuesta algo como esto? Más de lo que puedes pagar, probablemente. Pero menos que el costo de saber que podrías haber salvado a un niño y no lo intentaste. Esa tarde, Kenny se reunió con el investigador privado, un hombre delgado llamado David Torres, que tenía el tipo de ojos que sugerían que había visto demasiado de lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. He revisado el expediente del caso, dijo Torres mientras se sentaban en su coche fuera de una cafetería. La buena noticia es que los hombres como Michael generalmente no pueden evitarlo. Ponlos bajo presión, denles acceso a sus víctimas y te mostrarán exactamente quiénes son. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que documentar el abuso significa permitir que suceda. Al menos temporalmente Torres sacó una tableta y le mostró a Kenny varios dispositivos. Cámaras diminutas que podían ocultarse en objetos cotidianos. Grabadoras de audio lo suficientemente pequeñas como para caber dentro del juguete de un niño. Equipo que podía monitorear una casa desde cuadras de distancia. La clave es estar en posición cuando Michael haga su movimiento. Y hará un movimiento. Hombres como él siempre lo hacen, especialmente cuando sienten que están perdiendo el control. ¿Qué necesitas de mí? Acceso. Necesito instalar equipo de vigilancia en lugares donde Michael se sienta seguro de ser él mismo. Su casa, su coche, cualquier lugar a donde pueda llevar a Andrew para visitas sin supervisión. Kenny pensó en la casa de Michael, en la sala de estar donde había obligado a Andrew a arrodillarse en el suelo y disculparse. Puedo hacerte entrar. ¿Cómo? Porque todavía tengo una llave de cuando lo cuidaba. Y conozco su horario. Torres sonrió por primera vez desde que se conocieron. Entonces estamos en el negocio. Esa noche, Kenny y Torres entraron en la casa de Michael mientras él estaba en una reunión del consejo de la ciudad en el centro. Se sentía extraño estar de vuelta en el lugar donde todo esto había comenzado, caminando por habitaciones donde un niño de 5 años había aprendido a tener miedo de su propia sombra. Torres trabajó rápida y profesionalmente, instalando cámaras diminutas en la sala de estar, la cocina y la habitación de Andrew. Cada dispositivo era más pequeño que una moneda de 25 centavos y prácticamente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. ¿Cuánto durarán las baterías?, preguntó Kenny mientras Torres probaba el equipo. Semanas si no se activan mucho, días si hay mucha actividad. Torres le entregó a Kenny un pequeño dispositivo que parecía un llavero. Este es el receptor.
Te alertará cuando las cámaras detecten movimiento o sonido. Cuando eso suceda, tendrás unos 30 segundos para empezar a grabar antes de que ocurra lo bueno. ¿30 segundos? Generalmente es el tiempo que le toma a alguien como Mikael pasar de una conversación normal a mostrar sus verdaderos colores. Estos tipos no se preparan para la violencia. Simplemente cambian el chip. Mientras salían de la casa, Kenny sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. En unos pocos días, Andrew estaría de vuelta en esta casa para su primera visita supervisada. Y cuando lo estuviera, Kenny finalmente tendría la evidencia que necesitaba para encerrar a Mikael para siempre. La única pregunta era si Andrew sobreviviría el tiempo suficiente para que la evidencia importara. La llamada llegó a las 8:30 de un jueves por la noche. Kenny estaba comiendo una cena congelada y viendo un partido de béisbol cuando su teléfono vibró con una alerta del sistema de vigilancia de Torres. Movimiento detectado en la casa de Mikael. Kenny agarró su chaqueta y el equipo de grabación que Torres le había dado, su corazón ya acelerado. Según Lisa, esta se suponía que era la primera visita supervisada. Andrew pasando 2 horas con su padre, mientras un trabajador de CPS observaba desde otra habitación. Pero la alerta llegaba 12 horas antes. Kenny llamó a Torres mientras conducía hacia el vecindario de Mikael. ¿Estás recibiendo esto? Sí, estoy viendo movimiento en la sala de estar. Parece que hay 3 personas, un hombre adulto, una mujer adulta y un niño. 3 personas. ¿Quién es la mujer? No puedo decirlo desde el ángulo de la cámara. Pero Kenny, esto no es una visita supervisada. No hay ningún trabajador de CPS en esa casa. La sangre de Kenny se heló. ¿Cómo consiguió Mikael a Andrew? No lo sé, pero necesitamos documentar lo que sea que esté a punto de suceder. ¿Estás en posición? Kenny aparcó a 2 cuadras y se acercó a la casa a pie, manteniéndose en las sombras entre las farolas. Las cortinas de la sala de estar estaban parcialmente abiertas y podía ver figuras moviéndose dentro. Se arrastró más cerca hasta que pudo ver a través de la ventana. Mikael estaba de pie en el centro de la habitación, con el rostro enrojecido por la ira. Rose estaba sentada en el sofá, con los brazos envueltos alrededor de sí misma en un gesto protector que Kenny reconoció. Y arrodillado en el suelo entre ellos estaba Andrew, su pequeño cuerpo temblando. Kenny activó el dispositivo de grabación que Torres le había dado y lo sostuvo contra la ventana, esperando que el sensible micrófono captara la conversación en el interior. Te dije lo que pasaría si causabas problemas, decía Mikael, su voz baja y controlada. ¿No te lo dije? Andrew asintió rápidamente. Sí, papi. ¿Qué te dije? Que si decía mentiras sobre ti, le pasarían cosas malas a mami. Así es. ¿Y qué hiciste? La voz de Andrew era apenas un susurro. Dije mentiras. Dijiste mentiras. Le mostraste tus dibujos a la gente. Respondiste a sus preguntas. Me hiciste quedar mal delante de todo el pueblo. La voz de Mikael se hacía más fuerte con cada palabra. ¿Sabes lo que les pasa a los niños pequeños que dicen mentiras sobre sus padres? Los castigan. Los castigan. Así es. Mikael miró a Rose. ¿Y sabes lo que les pasa a las madres que no enseñan a sus hijos a comportarse? Rose lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Mikael, por favor. Es solo un bebé. No entendía. Entendía perfectamente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le mostró esas fotos a la trabajadora social. ¿No es así, Andrew? Andrew asintió miserablemente. Lo siento, papi. Siento haber sido malo. Sentirlo no es suficiente. Esta vez Mikael se acercó a Andrew y lo agarró por el brazo, levantándolo de un tirón. Por tus mentiras, he tenido que contratar abogados caros. Por tus mentiras, la gente de este pueblo me mira como si fuera una especie de monstruo. Kenny podía ver cómo el agarre de Mikael se apretaba en el brazo de Andrew. Podía ver al niño tratando de no gritar de dolor. Mikael, lo estás lastimando, dijo Rose, medio levantándose del sofá. Siéntate. La voz de Mikael sonó como un látigo y Rose se hundió inmediatamente de nuevo en los cojines. Tú no tienes derecho a hablar. Esto es tu culpa tanto como suya.
Se suponía que debías enseñarle a no decir mentiras. Michael se volvió hacia Andrew, inclinándose para que estuvieran cara a cara. Ahora, esto es lo que va a pasar. Vas a subir a tu habitación y vas a pensar en lo que has hecho. Y mañana, cuando la trabajadora social te haga preguntas, ¿qué vas a decir? Que cometí errores, que dibujé cosas malas porque estaba confundido. Así es. Vas a decirle que todo lo que dijiste antes era mentira. Que papi nunca te lastimó, que papi te quiere y solo quiere enseñarte a ser bueno. ¿Puedes hacer eso por papi? Andrew asintió rápidamente. Sí, papi. Y si no lo haces, la voz de Michael bajó a algo apenas por encima de un susurro, pero Kenny todavía podía oírlo a través del dispositivo de grabación. Si dices más mentiras, mami tendrá que irse para siempre y será todo por tu culpa. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Qué entiendes? Que si digo mentiras, mami se irá y será mi culpa. Buen chico, ahora ve a tu habitación. Y Andrew el niño se volvió al pie de las escaleras. Si oigo un solo sonido de ahí arriba, si lloras, si haces el más mínimo ruido, recibirás el castigo que te has estado ganando toda la semana. ¿Entendido? Andrew asintió y subió corriendo las escaleras, sus pequeños pies apenas haciendo ruido en la alfombra. Kenny oyó una puerta cerrarse suavemente, luego silencio. Michael se volvió hacia Rose y toda su actitud cambió. La ira controlada había desaparecido, reemplazada por algo más frío y calculador. Ahora es tu turno. Michael, yo no. ¿Tú no qué? ¿No hiciste una maleta y te escabulliste de mi casa en medio de la noche? ¿No te llevaste a mi hijo con extraños y le llenaste la cabeza de mentiras sobre su padre? Tenía miedo. Pensé. Pensaste mal. Michael se acercó a Rose y Kenny pudo verla encogerse en los cojines del sofá. Pensaste que podías avergonzarme delante de todo el pueblo. Pensaste que podías quitarme a mi hijo y que no habría consecuencias. La trabajadora social dijo que teníamos que hacerlo. No me importa lo que dijo la trabajadora social. Me importa lo que hiciste, la elección que tomaste cuando decidiste traicionar a tu propia familia. Michael agarró a Rose por la muñeca y la levantó. Kenny pudo verla hacer una mueca de dolor mientras sus dedos se clavaban en lo que probablemente eran moretones aún en proceso de curación. Ahora, esto es lo que va a pasar, continuó Michael, su voz volviéndose más silenciosa y peligrosa. Mañana vas a llamar a esa trabajadora social y le vas a decir que quieres retirar todos los cargos. Vas a decir que estabas confundida y asustada y que ahora te das cuenta de que todo lo que pasó fue solo disciplina familiar normal. Michael, no puedo. Puedes y lo harás. ¿Por qué si no lo haces, si continúas poniéndote del lado de extraños contra tu propio esposo? Entonces vas a descubrir cómo son las verdaderas consecuencias. ¿Qué quieres decir? Michael sonrió y fue la expresión más cruel que Kenny había visto. Quiero decir que desapareceré con Andrew en medio de la noche. Tengo amigos en otros estados, incluso en otros países. Nunca lo volverás a ver y pasarás el resto de tu vida sabiendo que elegiste a extraños por encima de tu propia familia. Rose sollozaba ahora, todo su cuerpo temblando. No puedes. Los tribunales no te dejarán. Los tribunales piensan que soy un padre amoroso que intenta proteger a su hijo de una madre inestable y su violento cuñado. ¿De verdad crees que me impedirán llevar a mi hijo a un lugar seguro? Kenny había escuchado suficiente, más que suficiente. El dispositivo de grabación había capturado todo, las amenazas de Michael, su admisión de que el abuso era real, su plan para intimidar a Rose para que retirara los cargos. Era exactamente el tipo de evidencia que Torres y Lisa habían dicho que necesitaban. Pero mientras Kenny se alejaba sigilosamente de la ventana, todo lo que podía pensar era en Andrew arriba en su habitación, probablemente acostado en la cama tratando de no hacer ruido mientras su padre amenazaba con llevarse a la única persona en el mundo que lo amaba. Kenny regresó a su camioneta y llamó inmediatamente a Torres. ¿Conseguiste todo eso? Cada palabra. Esto es, Kenny. Esto es lo que necesitábamos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, llevamos esto a la policía y a CPS. Con esta grabación tendrán que actuar. Michael no podrá salir de esta con palabras.
Kenny debería haberse sentido aliviado, debería haberse sentido victorioso. Pero todo lo que podía pensar era en cuánto tiempo tardaría la policía en actuar. ¿Cuántas horas tendría que pasar Andrew en esa casa sabiendo que su padre planeaba llevárselo lejos de su madre para siempre? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kenny. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo antes de que la policía pueda actuar sobre esto? ¿Cuánto tiempo antes de que arresten a Michael? Torres estuvo en silencio por un momento. En el mejor de los casos, mañana por la mañana. Pero Kenny, necesitas mantenerte alejado de esa casa esta noche. Sí, Michael te ve. Lo sé. Kenny colgó y se sentó en su camioneta mirando la casa de Michael a lo lejos. Mañana por la mañana podría ser demasiado tarde. Mañana por la mañana, Andrew podría ya no estar llevado a algún lugar donde ninguna orden judicial o trabajadora social pudiera encontrarlo. Y Rose se quedaría atrás, rota y sola, sabiendo que había perdido a su hijo por intentar salvarlo. Kenny miró su reloj. Eran casi las 10. En 8 horas, Torres llevaría la grabación a la policía y a CPS. En 8 horas, la justicia finalmente alcanzaría a Michael Uybrook. Pero 8 horas era mucho tiempo para un niño de 5 años al que le habían enseñado a disculparse por su propia existencia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos allí. Kenny arrancó su camioneta y condujo hacia el pueblo, hacia la estación de policía, donde podría intentar convencer a alguien de que actuara esta noche en lugar de esperar a la mañana. Pero incluso mientras conducía, sabía que no funcionaría. Torres tenía razón. El sistema se movía lentamente, con cuidado, metódicamente. No importaba cuán urgente fuera la situación o cuán clara fuera la evidencia. Había procedimientos que seguir, protocolos que observar. Para cuando el sistema se decidiera a salvar a Andrew, podría estar a 1000 millas de distancia aprendiendo nuevas formas de disculparse por cosas que no eran su culpa. Kenny entró en el estacionamiento de la estación de policía y se sentó por un largo momento pensando en elecciones y consecuencias y la diferencia entre justicia y venganza. Luego dio la vuelta y condujo de regreso hacia la casa de Michael. Algunas cosas no podían esperar a la mañana. Kenny esperó hasta las 3 de la mañana, cuando la casa estaba a oscuras y la calle vacía. Había pasado las horas intermedias estacionado en diferentes lugares de la ciudad, asegurándose de que la grabación de Torres estuviera subida de forma segura a varias cuentas de almacenamiento en la nube y que se hubieran enviado copias al correo electrónico de emergencia de Lisa Chan. Ahora estaba sentado en su camioneta a 2 cuadras de la casa de Michael, observando las ventanas en busca de cualquier señal de movimiento. Según el equipo de vigilancia de Torres, los 3 se habían acostado alrededor de la medianoche. Pero Kenny sabía por experiencia que el sueño a menudo era esquivo cuando estabas atrapado en una casa con un monstruo. A las 3:15, Kenny se acercó a la puerta principal de Michael y usó su llave para entrar. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Kenny se movió con cuidado a través de la oscuridad, sus botas con punta de acero silenciosas sobre los pisos de madera. Se dirigió a la sala de estar y se sentó en la silla de Michael. La misma silla donde a su hermano le gustaba presidir, donde se había parado sobre Andrew y lo había obligado a disculparse por ser un niño. Kenny se acomodó para esperar, sabiendo que, eventualmente, Michael bajaría. Hombres como Michael siempre bajaban eventualmente. No podían resistir el impulso de revisar su territorio, de asegurarse de que sus víctimas seguían debidamente intimidadas y controladas. Kenny no tuvo que esperar mucho. A las 3:45 escuchó pasos en las escaleras, movimientos suaves y cuidadosos que sugerían que Michael intentaba no despertar a nadie. Unos segundos después, su hermano apareció en el umbral de la sala, vistiendo pantalones de pijama y una camiseta. Por un momento, solo se miraron en la penumbra que se filtraba a través de las cortinas. Los ojos de Michael estaban muy abiertos por la sorpresa, pero Kenny podía verlo calcular, tratando de averiguar cómo jugar la situación. Bueno, dijo Michael finalmente, su voz cuidadosamente controlada. Esto es inesperado. ¿Lo es?
Michael entró lentamente en la habitación, manteniendo las manos visibles. Debo decir, Kenny, que estoy impresionado. Allanamiento de morada, traspaso, probablemente violando media docena de órdenes de alejamiento que están a punto de ser presentadas en tu contra. Realmente estás comprometido a destruir tu propia vida. ¿No es así? ¿Dónde están? ¿Quiénes? Rose y Andrew están arriba, durmiendo pacíficamente en su propia casa donde pertenecen. Esta no es su casa, es una prisión. Esa es tu opinión. Los tribunales parecen no estar de acuerdo. Michael se acercó y Kenny pudo ver la confianza, regresando a su postura. Sabes, cuando llame a la policía en unos minutos, esto se va a ver muy mal para ti. Un ex niño de acogida inestable irrumpe en una casa familiar en medio de la noche, amenaza a una familia pacífica. ¿Cómo crees que eso se verá en el tribunal? Kenny metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la grabadora digital, colocándola en la mesa de café entre ellos. Los ojos de Michael se fijaron en ella de inmediato. ¿Qué es eso? Tu confesión de esta noche. Por primera vez desde que Kenny lo conocía, la máscara de Michael se deslizó por completo. La sonrisa agradable se desvaneció, reemplazada por algo feo y desesperado. No sé qué crees que escuchaste. Escuché que amenazaste con secuestrar a tu hijo si Rose no retira los cargos. Escuché que admitiste que el abuso era real. Escuché que obligaste a un niño de 5 años a practicar mentirle a los trabajadores sociales. La voz de Kenny era tranquila, directa. Lo escuché todo, Michael. Michael miró la grabadora durante un largo momento, luego volvió a mirar a Kenny. Incluso si eso es cierto, incluso si tienes algún tipo de grabación, no se sostendrá en el tribunal. Evidencia obtenida ilegalmente. Violación de las leyes de privacidad. Cualquier abogado decente la hará desestimar. Quizás. Pero no importa. ¿Qué quieres decir? Kenny se levantó lentamente con las manos a los costados. Quiero decir que no voy a llevar esto a los tribunales, Michael. No voy a esperar a que jueces, abogados y trabajadores sociales decidan si un niño de 5 años merece estar seguro en su propia casa. Michael dio un paso atrás, finalmente entendiendo. Kenny, tienes que pensar en esto. Si me lastimas, si haces algo estúpido, irás a prisión. Y entonces, ¿quién va a proteger a Andrew? Andrew va a estar bien porque después de esta noche ya no serás un problema. No puedes simplemente. ¿No puedo qué? ¿No puedo lastimarte de la manera en que lo has estado lastimando a él? ¿No puedo hacerte sentir tan pequeño y asustado como has hecho sentir a ese niño todos los días de su vida? Kenny se acercó y Michael retrocedió hacia la ventana. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, Michael. Ahí es donde siempre te has equivocado. Crees que porque tienes dinero y conexiones y una casa bonita, eres intocable. Crees que las reglas no se aplican a ti. Las reglas tampoco se aplican a ti, aparentemente. Tienes razón. No se aplican. Porque aprendí hace mucho tiempo que a veces la única manera de detener a los monstruos es convertirse en algo peor que ellos. La espalda de Michael golpeó la pared y Kenny pudo ver el pánico comenzando a instalarse. Por primera vez en su vida, Michael era el que estaba atrapado, el que era impotente. Kenny, escúchame. Podemos arreglar esto. Somos familia. No, no lo somos. La familia no tortura a los niños. La familia no convierte el amor en un arma. La voz de Kenny bajó a un susurro. La familia no enseña a los niños de 5 años a disculparse por existir. Michael intentó pasar corriendo junto a él hacia las escaleras, probablemente esperando despertar a Rose y usarla como escudo. Pero Kenny fue más rápido, agarrando a su hermano por la camisa y lanzándolo contra la pared con la suficiente fuerza como para hacer temblar los marcos de los cuadros. ¿A dónde crees que vas? Kenny, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor no te lastime? ¿Por favor te muestre piedad? Las manos de Kenny temblaban de rabia. ¿Le mostraste piedad a Andrew cuando lloraba en sueños? ¿Le mostraste piedad a Rose cuando la amenazaste con llevarte a su hijo? Michael abrió la boca para responder, pero Kenny lo golpeó en el estómago, doblándolo. Mientras Michael jadeaba por aire, Kenny lo agarró por el pelo y lo obligó a mirar hacia arriba. Cada moretón en ellos, dijo Kenny en voz baja, te lo devolveré 10 veces. Lo que siguió no fue bonito ni noble ni limpio. Fue brutal y metódico y exactamente tan violento como Kenny había prometido. Cada vez que Michael intentaba hablar, Kenny lo golpeaba de nuevo.
Cada vez que intentaba explicar o justificar o poner excusas, Kenny le recordaba la pequeña voz de Andrew agradeciéndole por el castigo. Kenny tuvo cuidado de evitar la cara. Quería a Michael consciente y alerta para todo. Quería que entendiera lo que se sentía ser impotente, estar a merced de alguien más grande y más fuerte a quien no le importaba su dolor. Para cuando Kenny terminó, Michael estaba acurrucado en el suelo de la sala, con sangre saliendo de su nariz y boca, su respiración superficial y laboriosa. Pero estaba vivo, y estaba despierto. Y Kenny podía ver la comprensión en sus ojos. Kenny sacó su teléfono y marcó el 911, sus nudillos rotos y sangrando. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito policía y una ambulancia en 1247 Oak Street. Ha habido un asalto. Señor, ¿está herido? No, pero el hombre que ha estado abusando de su hijo de 5 años sí lo está. Kenny colgó y miró a Michael, que intentaba levantarse sobre sus codos. La grabación, dijo Kenny, recogiendo el dispositivo digital de la mesa de café. Ha sido subida a 6 servidores diferentes. Se han enviado copias a CPS, a la oficina del fiscal del distrito y a 3 medios de comunicación diferentes. Incluso si me pasa algo, todos van a escuchar lo que realmente eres. Los ojos de Michael se abrieron con comprensión. No era solo su cuerpo lo que Kenny había roto, era toda su vida cuidadosamente construida. Su reputación, su posición en la comunidad, su capacidad para esconderse detrás de una máscara de respetabilidad. Todo se había ido. La policía llegará pronto, continuó Kenny. Cuando lleguen, te encontrarán golpeado y roto, tal como dejaste a tu hijo tantas veces. Y cuando me pregunten qué pasó, les diré la verdad, que te sorprendí amenazando con secuestrar a Andrew y te detuve. Kenny podía oír sirenas en la distancia, acercándose. ¿Quieres saber la parte hermosa? Después de que escuchen esa grabación, después de que vean lo que realmente eres, a nadie le importará cómo te hiciste estas lesiones. Tendrás suerte si no me dan una medalla. Las sirenas sonaban más fuerte ahora, probablemente girando en Oak Street. Kenny caminó hacia la puerta principal y la abrió, saliendo al porche con las manos visibles. Detrás de él podía oír a Michael intentando ponerse de pie, probablemente esperando inventar alguna historia sobre ser atacado por su violento hermano. Pero no importaría. Ya no. La grabación hablaría por sí misma y Andrew finalmente estaría a salvo. El oficial Matthews fue el primero en salir del coche patrulla con la mano apoyada en su arma cuando vio a Kenny de pie en el porche. Kenny Uybrook, soy yo. Recibimos una llamada sobre un asalto. Kenny asintió hacia la casa. Michael está dentro. Está herido, pero vivirá. Matthews se acercó con cautela, probablemente recordando todas las historias que Michael había estado difundiendo sobre la bebida y la violencia de Kenny. ¿Está armado? No. ¿Qué pasó aquí esta noche? Kenny miró hacia la casa, pensando en Andrew arriba, probablemente despierto y escuchando los sonidos de los adultos moviéndose abajo, probablemente preguntándose si esto también era su culpa. Si de alguna manera había causado más problemas por existir. Detuve a un hombre que estaba lastimando a su familia, dijo Kenny simplemente. Llegaron más oficiales, seguidos por una ambulancia. Kenny los observó trabajar, documentando la escena, tomando fotos, haciendo preguntas. Finalmente, la detective Sarah Williams se le acercó con una grabadora digital, no muy diferente a la que Kenny había usado para capturar la confesión de Michael. Sinye. Uybrook, necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó aquí esta noche. Antes de que lo haga, dijo Kenny, sacando la grabadora de Torres de su chaqueta, necesita escuchar esto. Le entregó el dispositivo y observó cómo su rostro cambiaba mientras escuchaba las amenazas de Michael, sus admisiones, su crueldad casual hacia un niño de 5 años. Cuando terminó, levantó la vista hacia Kenny con algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo obtuvo esta grabación? Estaba realizando una vigilancia de un presunto abusador de niños. Todo lo que está ahí fue grabado desde una acera pública. Williams asintió lentamente. ¿Y qué pasó después de que hizo esta grabación? Entré para confrontar a Michael sobre lo que había escuchado. Me atacó y me defendí. No era exactamente la verdad, pero estaba lo suficientemente cerca. Y dado lo que había en la grabación,
Kenny dudaba que alguien estuviera particularmente interesado en perseguir las inconsistencias. Sinye. Uy, Brock, voy a necesitar que venga a la estación a dar una declaración formal. Entiendo. Mientras llevaban a Kenny hacia el coche patrulla, vio a Rose de pie en una ventana de arriba, sosteniendo a Andrew en sus brazos. El niño estaba despierto, su pequeño rostro presionado contra el cristal mientras observaba los coches de policía y las luces de la ambulancia pintando la calle de rojo y azul. Kenny cruzó la mirada con Andrew y le hizo un pequeño saludo con la mano. El niño levantó su mano tentativamente como si no estuviera seguro de que se le permitiera devolver el saludo. Pero luego lo hizo, un pequeño gesto que de alguna manera se sintió como lo más importante que había sucedido en toda la noche. En la estación de policía, Kenny pasó 3 horas dando una declaración y respondiendo preguntas. Les contó sobre las pesadillas, los moretones, los dibujos, el abuso sistemático que se había ocultado detrás de la respetable fachada de Michael. Les contó sobre el miedo de Rose y las disculpas de Andrew y la forma en que a un niño de 5 años le habían enseñado a agradecer a su padre por el castigo. Cuando terminó, la detective Williams lo acompañó a la puerta. El fiscal del distrito revisará el caso, pero dada la grabación y la evidencia de abuso infantil continuo, no creo que enfrente ningún cargo. Kenny asintió, sin sorprenderse. A veces el sistema funcionaba exactamente como se suponía. ¿Qué le pasará a Michael? Está siendo acusado de abuso infantil, violencia doméstica y amenazas terroristas. Con la grabación como evidencia, se enfrenta a una pena de prisión seria. ¿Y Andrew? Williams sonrió. Andrew va a estar perfectamente bien. Tiene una buena madre que lo quiere y ahora tiene la protección que necesita. Kenny salió de la estación de policía mientras salía el sol pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Había sido una noche larga, la más larga de su vida probablemente, pero había terminado. A 3 cuadras podía ver el juzgado donde Michael eventualmente sería juzgado, donde un juez decidiría su destino basándose en sus propias palabras grabadas. Kenny imaginó a Michael con un mono naranja, tratando de explicar a un jurado por qué amenazar con secuestrar a un niño de 5 años era solo buena crianza. En las escaleras del juzgado, el abogado de Michael ya esperaba con los reporteros, probablemente inventando alguna historia sobre su cliente siendo víctima de un ataque de justiciero. Pero no importaría. La grabación hablaría por sí misma, y la verdad tenía una forma de abrirse paso, incluso a través de las mentiras más caras. El teléfono de Kenny vibró con un mensaje de texto de Lisa Chan. Andrew está preguntando por ti. Cuando estés listo, nos gustaría que lo visites. Kenny sonrió y respondió, en camino. Mientras caminaba hacia el edificio del condado donde se alojaba Andrew, Kenny pensó en la justicia y la venganza y la diferencia entre ambas. Pensó en los niños de 5 años que se disculpaban en sueños y en los hombres que les enseñaban que su existencia era algo por lo que debían lamentarse. Sobre todo, pensó en el hecho de que, en algún lugar de este pueblo, un niño pequeño se estaba despertando sin miedo por primera vez en su vida. Andrew nunca más tendría que arrodillarse en el suelo de una sala de estar y agradecer a su padre por un castigo. Nunca más tendría que practicar mentir para proteger al hombre que lo lastimaba. Kenny había cumplido su promesa. Había salvado al niño y se había asegurado de que Michael pagara por cada momento de dolor que había infligido. No fue bonito y no fue limpio, pero estaba terminado. En el edificio del condado, Kenny encontró a Andrew y Rose en una pequeña sala de juegos construyendo algo elaborado con bloques de madera. Andrew levantó la vista cuando Kenny entró, su rostro mostrando la primera sonrisa genuina que Kenny le había visto. Tío Kenny, mira lo que hicimos. Kenny se arrodilló a su lado, examinando su construcción. Parecía una casa, pero un tipo de casa diferente a la que todos habían vivido durante tanto tiempo. Esta casa tenía puertas abiertas de par en par y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. Es perfecta, dijo Kenny, y lo decía en serio. Rose lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Por todo.
Kenny asintió, observando a Andrew añadir otro bloque a su creación. Las manos del niño estaban firmes ahora, ya no temblaban de miedo. Era solo un niño normal de 5 años construyendo casas imaginarias y viviendo en un mundo donde los adultos protegían a los niños en lugar de lastimarlos. Era exactamente como debían ser las cosas. Fuera de la ventana, Kenny podía ver la casa de Michael a lo lejos, oscura y vacía ahora. Una cinta de la escena del crimen ondeaba en la brisa de la mañana, marcando el final de una historia y el comienzo de otra. La pesadilla había terminado. Andrew estaba a salvo, y Michael pasaría los próximos años aprendiendo lo que se sentía ser impotente en un lugar donde hombres más grandes y más fuertes hacían las reglas. La justicia, había aprendido Kenny, a veces llegaba con nudillos magullados y labios partidos. Pero llegaba de todos modos.